Buenos días, buenas tardes, buenas noches, linda y bella comunidad, dependiendo de dónde nos miren. Así que, mi hermano Humberto. Hermano Asael. Para mí, nuevamente, un placer. súper honor tenerte nuevamente acá con nosotros, porque hoy vamos a compartir con esta linda y bella comunidad palabra de Dios. Aquí en Emuná Internacional. Y como siempre, iniciamos con una oración de agradecimiento y de petición. Dispongan su corazón y elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Amado Dios de los cielos, te damos gracias grandemente por este día en que nos das la vida, la salud y todo aquello que nos rodea, porque todo es gracias a usted. Amado Dios de los cielos, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, disponemos nuestra atención y este espacio para oír todo aquello que usted nos tenga que decir. Y de igual manera, ponga esa inquietud por percibir, por captar, por aprender y por aplicar cada una de estas palabras en esos corazones, en esas personas, en esta linda y bella comunidad que nos está hoy día sintonizando y que estará oyendo estas palabras que solamente cuando vienen de usted llegan a nuestras vidas como el bálsamo que necesitamos. Gracias a Dios por esta bella oportunidad de dirigirnos a este pueblo y usted usarnos como instrumento también. Amén y amén. Amén, amén y amén. Asael, gracias por esa oración. Y gracias por compartir todo esto con nosotros, con las personas que están con nosotros aquí y también con las que nos ven en las diversas redes sociales a través de Emuná Internacional. ¿Qué vamos a hablar hoy, Asael? Hoy vamos a comenzar, vamos a hablar sobre aquella parábola de los talentos. ¿La has oído, cierto? Sí, claro. Vámonos a Mateo 25, 14. Todos aquellos que tengan su Biblia a mano, y si no, pues la pueden buscar de igual manera, todos aquellos que tienen dispositivos, en fin. En Mateo 25, 14 nos dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro les dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, ya le vamos a hablar sobre aquello. ¿Qué entendemos así a primera vista sobre cuando este dueño de aquella hacienda, como menciona un hombre que es como nos da el ejemplo, decide darle 5 talentos a uno, 3 talentos a otro y 1 a otro? Bueno, en principio lo que yo entiendo es algo como los talentos o el propósito y todas las bendiciones o dones que nos dan a nosotros, el Creador. Entonces, a cada uno nos ha dado unos dones que son específicamente para nosotros. A los que pueden y deben desarrollar un poco más, le van a dar mucho más dones. A los que todavía estamos empezando y estamos iniciando, nos deben dar menos dones. Pero el Creador ya sabe cuál es nuestra capacidad. O sea que lo que nosotros tenemos no está ni por arriba ni por debajo de lo que nosotros debemos hacer. Pero se nos entrega con un propósito y el Creador sabe cuál es nuestro nivel y nuestra preparación para nosotros hacer buen uso de esos talentos. Es correcto, y es lo que podemos ver, que este hombre yéndose lejos, dijo aquí que les dio conforme a su capacidad. Muchos años atrás, cuando era jovencillo, tenía 13 años, me acuerdo que mi mamá le habló a alguien en la iglesia, le dijo: Omar, ¿será que tienes algún espacio en tu taller? Que eran para hacer cajas de repollo, lechuga, porque soy de una provincia de donde se vive la agricultura y donde se preparan estas cajas que son para exportar todo lo que es lechugas, repollos, etc. Y me acuerdo que habíamos un grupo de muchachos que teníamos más o menos la misma edad, donde yo comencé a trabajar, a hacer esas cajas, en fin, para estar distraído en lo que eran las vacaciones, y desde temprana edad te enseñan a lo que es la responsabilidad, lo que es trabajo, que las cosas cuestan, etc. Y me acuerdo que habíamos como 5 muchachitos que trabajábamos en ese momento. Pero alrededor de 7 meses después llegó Luis, un hermano de unos chicos que estaban allí, que también pertenecíamos a la iglesia. Me acuerdo que a Luis lo veíamos normalito y el
el dueño de este taller le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dejar a ti a que hagas 10 cajas el día de hoy. A nosotros, los que teníamos un poquito más experiencia, nos tocaba hacer 50 cajas al día. Pero al pasar un mes y medio, Luis, que tenía menos experiencia que nosotros, y te digo que una cosa es hablarlo, otra es ver con la manera en cuando tú agarras los clavos, tú agarras un puñado de clavos y haces así y coges los que tienen la cabeza aquí, los que tienen la cabeza viendo para arriba, otros viendo para abajo, tú haces así y luego los unificas. Y llega un momento en que tú comienzas a martillar sin ver los clavos, sino con la práctica. Bueno, te comento que Luis, al cabo de 2 meses, nos superaba a toditos. Tenía un talento, aunque empezó después, comenzó a desarrollar una habilidad que todos quedábamos boquiabiertos. ¿Por qué? Porque nosotros llevábamos mucho más experiencia que él. Sin embargo, él desarrolló esa habilidad. Casi no hablaba, pero independientemente si no hablaba, estaba concentrado y tenía una habilidad en sus manos. Y un timing, porque ahí perdimos muchas uñas. Porque la idea a la hora de tú poner un clavo es, metes el primero y en el segundo, de un solo golpe, ¡boom!, tienes que enterrar todo el clavo. Okay. ¡Pam! ¡Pam! Y créeme que saco a colación este ejemplo, que en este caso, como el dueño del taller, que era nuestro jefe, él comenzó a ver quién tenía más habilidad unos que otros. Y es lo que hace aquí, que es lo que nos comenta, que en el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, dijo, ¿sabes qué? Voy a dejarte tantos talentos a cada uno que nosotros los podemos tipificar como esos dones, esas habilidades para aquel que nos está viendo y quiera comprender esto. Consiste en que todos tenemos una capacidad, todos. No nos pongamos tampoco por debajo. ¿Por qué? Porque es muy probable que aquí, como en el caso de Luis, que llegó 7 meses después, ponte que pudo haberse quedado haciendo solamente lo que le pedían. Pero en este caso él fue más allá de aquello. Por ende, ya después llegó un momento que el dueño del taller le dijo, Luis, necesito 80 cajas, ustedes sigan haciendo las 50. Vio esa habilidad. Aunque nosotros lo escuchábamos, veíamos la respuesta que Luis cómo avanzaba. Entonces, lo vemos aquí desde un punto de vista que qué significa esto para todo aquel que nos está viendo y sépase que usted es un ser importante, un ser especial, pero depende de usted que esa habilidad la pula, la desarrolle y la lleve a la máxima capacidad. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Porque aquí es donde viene la segunda parte de este ejemplo, ¿no? Vámonos nuevamente al versículo. Dijimos 25 y 15 ahora, y dio 5 talentos a uno, 2 talentos a otro y 1 al otro conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y él, que había recibido 5 talentos, se fue y negoció con esos 5 talentos y ganó otros 5 talentos adicionales. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2 talentos, pero el que había recibido 1 se fue, escarbó en la tierra y lo escondió. Y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando, el que había recibido 5 talentos trajo los otros 5 talentos y diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, que he ganado otros 5 sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que le había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges de donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, fui y escondí el talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? Por lo tanto habías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con lo que tienes, que serían los intereses, y aún así no tienes
lo debido, por lo tanto te será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será pues lo que acontece para esta persona que se siente, eso es obviamente, para él recibe algo que se siente en un vacío, pero ¿de por qué me tratan así? Entonces es donde viene esta paradoja en la que vamos hoy día a compartirles a las personas que nos están mirando. Decimos, pero al que le diste a uno, encima que le das uno, se lo quito. Como que no hace lógica, ¿cierto? Sí, totalmente. Y mira que en el día a día, en el diario vivir, nosotros experimentamos eso aquí en la tierra, con los jefes, con los empresarios, con todo el mundo, porque, y poniendo el escenario a la actualidad. Si tú agarras y tienes 8 talentos, $8, tú agarras y Asael toma $5, Gilberto toma $2, Humberto toma $1. Y vienes y entonces dice que, ¿qué hiciste con los $5 después de 10 días? Tú vienes y le dices, bueno, yo agarré y lo invertí o compré algo, lo vendí y tengo $10. Le entregas eso. Igual Gilberto dice, bueno, con los $2 entregué, compré algo y también tengo $2 y yo me quedé con $1, pero no quise tomar ningún riesgo. Tampoco hice nada con ese dólar y lo escondí. Entonces lo escondí y cuando viene el amo, le doy el dólar. No he perdido nada. Ni él Le tampoco. le estoy devolviendo su dinero, su dólar. Y entonces, si lo vemos en el área, nosotros diríamos, hey, ¿por qué él es tan injusto? Porque él lo único que buscaba de buena intención era proteger tu dinero, porque cabía la opción de que tú al invertir o hacer eso lo perdieras, o que Gilberto también lo hiciera. Así que yo tomé la ruta más segura de acuerdo a lo que yo pensaba. Pero se me quita eso y se le da al que tiene más. O sea que tú, en vez de tener $10, tienes $11. Claro. Entonces, cualquiera que vea eso lo va a ver injusto, porque es como decirle, ok, bueno, este es el empleado que está ganando $800, o esta es la persona que está ganando estos dólares, pero vamos a quitarle esto y darle a la persona que está ganando $10,000. Y es aquí donde viene esta paradoja. Pero ¿por qué? Es bastante injusto, ¿no? Claro, a los ojos normales, pero sin embargo, si usted ve el trasfondo de esto, es que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, nos dejó habilidades por desarrollar. ¿Qué quiere decir? Si yo me convierto hoy por hoy en un empresario, y llega un momento que yo dije, ¿sabes qué? Mi trabajo es 24 horas, nunca para, esto es continuo, muchos problemas, muchos desafíos, ¿sabes qué? Lo voy a vender. Porque yo creo que he cumplido con mi Dios. No se trata aquí. Porque si yo hice una empresa, pero Dios te dice, espérate, si tú tienes el potencial no es para hacer una, es para hacer 2 más. Tú necesitas todavía darle más oportunidades de empleo a más personas que no están en la capacidad, que todavía no han llegado a la capacidad que ahorita ya tú has desarrollado. Nunca vas a saber el límite, tú creerás, pero ojo, porque eso es un engaño de nuestra mente. Usted ha sido creado ilimitadamente. No hay un techo para cada uno de nosotros. Y eso es lo que ve. Por ejemplo, en el transcurso de los años que yo he podido observar, y lo he comparado mucho, hago este contraste con la Biblia, donde ahí está el otro pasaje, donde, que es otro pasaje pues muy parecido. Si yo vengo y digo, ¿sabes qué? Me voy a la plaza, aparece acá en la Biblia también, me voy a una plaza y le digo a una persona, ¿quisieras trabajar en mi campo de agricultura? ¿Sí? ¿Cuánto me cobras el día? $10. Por un ejemplo solamente simbólico, $10. Vale, eso es a las 8 de la mañana, pero voy a las 10 de la mañana, veo otro tipo, mira, estoy ofreciendo trabajo, ¿te gustaría trabajar conmigo? Yo estoy pagando $10 al día. Vale, perfecto, vaya a mi campo. A las mediodía le hablo a otro y le digo, ¿sabes qué? Por $10 estoy pagando el día, vaya a mi campo. Pero llega un momento en que las personas salen a las 4 de la tarde de trabajar. Pero resulta ser que a las 3 de la tarde sigo yo en la plaza y le pregunto a alguien, ¿quieres trabajar en mi campo? Bueno, estoy pagando $10 al día, por decir un número simbólico. Y la persona va a las 3 de la tarde, pero sale a las 4. El que comenzó a las 8 de la mañana se va a molestar. ¿Qué
Eso es injusto. Si yo estoy trabajando todo el día, ¿por qué voy a ganar lo mismo que él? Sin embargo, es aquí donde viene esa conciencia, donde se le hace saber, yo negocié contigo cuánto me cobrabas el día, por cuánto trabajarías, y tú lo observaste. Déjame hacer mi dinero conforme a mi voluntad. Puedo tomar cualquier persona que me quiera laborar y ponerlo en el momento que sea. Entonces, ¿qué sucede? Pareciera también injusto lo que aquel dice, pero yo que he trabajado todo el día y estoy ganando lo mismo que este nada más vino y trabajó una hora. Entonces, es donde tenemos eso que razonar. ¿Qué significa razonar? Es estar presente, meterse usted en la película que usted va a trabajar cuando usted dio su palabra, que usted va a explorar y va a desarrollar esa habilidad al máximo de cada potencial, porque usted lo tiene. ¿Y para qué? Para que usted crezca. He hecho ese ejercicio, no solamente conmigo, sino con personas en calle, donde hemos hecho este test, ¿no? Y hay personas que les pasa lo mismo que a la persona que nos habla aquí que ha tenido un solo talento. Siente miedo. Pero, ¿qué sucede si yo traspaso a esa persona que se le dieron un poquito más de talento en mi oficina? Créeme que es por eso que hay personas que ganan mucho más, porque no solamente está haciéndome expandir mi negocio, le doy un valor agregado porque no solamente está pensando en él, está desarrollándose como persona, sino que me está haciendo ganar a mí también. Y ahí hay una paradoja muy interesante que hay que desgranarla y entenderla. Porque imagínate, muchas de nuestras consideraciones y en el ejemplo que das es tenemos y que bueno, yo he pasado más tiempo en el trabajo, 8 horas, y debiera de ganar más al que pasó 1 hora. Y él solamente estuvo 1 hora y gana más que yo, o gana igual, por decirlo. Pero debiera ser justo que ganáramos lo mismo. Ahora, pongámoslo a la parte de la vida, porque Dios nos dio los talentos y los dones, y tú agarras y tú vas y vienes a la vida y solamente te dedicas a existir, a vivir, a respirar, Sentirte vivo. sentirte vivo y hacer lo mínimo, porque en realidad no quieres tomar riesgo, hacer lo mínimo y estar en tu zona de confort y todo tranquilo. Y nosotros lo vamos a ver como si una persona buena, tranquila, qué sé yo, pero no estás ejecutando el talento que te dio el Señor. Así que puedes pasar toda una vida y no has hecho ningún cambio en ti, no has hecho ningún crecimiento, no te has desarrollado, perdiste una vida. Y por eso se te quita. Correcto. Porque te quitas todo ese tiempo, no aprovechaste todo lo que se te dio por no tomar riesgo, por tener miedo al cambio. Y parece, desde alguna manera, como lo más seguro que uno hace, ¿no? Como cuando quieres y te enfrentas a un problema, lo más seguro es que te recoges, tienes miedo y te pones incluso en una conciencia como de víctima y tratas de proteger. Pero no es la función de los dones, no es la función de Dios. Y ahí, y lo dijimos en la vez anterior, ahí hay una desconexión del Creador. Porque pueda que de palabra yo diga, yo creo en Jesús, pero estás distraído. ¿Sí? si tienes miedo, o no quieres tomar riesgo, o no quieres desarrollarte, estás desconectado de Jesús. Aunque mentalmente piensas que crees y lo tienes, no lo tienes en el corazón y no lo tienes presente, porque para Jesús no es importante. Jesús, ¿qué hacía? Transformaba, mejoraba. ¿Por qué? Porque no solamente era para él, sino para todo el mundo. Porque imagínate, ahora en la parábola de talentos había que cada uno hizo su parte. Imagínate que se hubiesen unido. Porque el del 5 le hubiese enseñado al del 2 y el de 1 hubiese aprendido y lo más probable es que no hubiesen multiplicado de esa manera, sino mucho más. Total. O sea que esto para ilustrarnos nos da que cada uno, el trabajo es en uno, nos han entregado lo que podemos, o sea que cuando nos vienen problemas, nos vienen desafíos, ya nos dieron la solución, nos dieron el talento, nos dieron el don para nosotros ir con eso. Y si nosotros agarramos y tenemos miedo, no ejecutamos, no enfrentamos o no hacemos la transformación, es una clara señal que estamos desconectados del Creador, de Jesús, porque no lo tenemos con nosotros y no sabemos cómo acceder. Es más, ni siquiera de repente nos interesa, queremos quedar en eso porque es nuestra zona de confort. Y solamente de palabras, porque al final uno tiene que accionar el riesgo y hay que tomar acción. Y una acción vale más que 1000 palabras. Y de hecho en la parábola anterior o en la enseñanza anterior decíamos el versículo donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará
al reino de los cielos, sino aquel que hace lo que mi Padre dice. El que hace. Claro, el que actúa. ¿Por qué razón? Digo, vinimos aquí, vinimos a gozar todo lo que nos ofrece Dios, lo que nos ofrece el entorno, lo mejor de lo mejor de lo mejor nos lo ofrece, pero ¿por qué nunca, o la mayoría de las veces, no llegamos allá? No desarrollamos esos talentos porque nos invade lo que a esta persona, el que tenía un solo talento, es decir, tenía menos responsabilidades, y fue el que decidió hacer como el avestruz, enterrarse. Entonces dice, como nuestro amo es fuerte y celoso, yo mejor lo guardo, lo entierro y cuando él viene se lo regreso. Entonces la idea es que usted se expanda. A mí me gustó una enseñanza que pude haberla oído hace 20 años atrás, que muchas veces por la conformidad de nosotros, bueno, yo estoy bien como estoy, yo no aspiro a un mayor trabajo, a un mayor salario, a grandes casas, yo no aspiro a eso, yo estoy bien así. Pero hay una responsabilidad porque somos una unidad, somos un mismo cuerpo en Cristo. Entonces quiere decir... Vale, si tú no quieres crecer, quieres estar tranquilo y estás conforme como tú estás, vale. Pero hay una responsabilidad dentro de ti. ¿Cuál? Bueno, tengo otro trabajo adicional, hay sillas de ruedas por dar en orfanatos, por dar en diferentes áreas donde se necesitan sillas de ruedas, muletas, alimentos, pero tienes que hacer algo también por tu prójimo. ¿Ves? Entonces, parte de eso es cuando comenzamos a desarrollar los talentos. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención, decía un tío mío, yo te puedo ayudar, pero en ideas, decía alguien así. Y ahí es donde está el secreto. Hoy comenzamos a ver y a escudriñar poquito a poquito esta parte de los talentos, que no es otra cosa que Dios diciéndote a ti, desarrolla la habilidad que tienes en ti. Si tienes empatía, si tienes cariño, si tienes afecto, ¿ves? Si tienes comprensión. Eso es desarrollarlo de una manera mucho más amplia, no estancadamente. Y es por ello que pareciera paradójico y como contradictorio y se pareciera inhumano que al que tiene poquito se lo quito. Claro, porque al quitárselo, créame que viene una enseñanza. Pareciera malo, mas no es así. Porque esa persona se va a frustrar de una u otra manera. ¿Sabes qué? Para la siguiente ocasión, o busco nuevamente de demostrarle al Creador o a mi amo de que tengo la habilidad y que no le voy a fallar en la segunda. Pero me quedo siempre, porque es permitido, recuerda en este camino, que te caigas. Lo que no es permitido es que te quedes en el suelo. Y cuando tú comienzas a activar lo que verdaderamente eres, eres la voluntad en acción, comienza nuestro Padre Celestial y dice, wow. No, este necesita más responsabilidad. Este está surgiendo como yo me lo imagino. Este está haciendo justamente lo que le encanta hacer. Y porque en el momento, lo hablaba creo en el momento de ayer, porque de eso se trata, que simplemente analicemos. El tema es que no nos gusta analizar. Y hace unos días hablaba este ejemplo. Para mí, en cierto modo, la verdad era una. Ahora, para mí la verdad es otra. Por ejemplo, para esta persona, su verdad en su momento, por el desconocimiento, porque el mayor mal de esta era y de esta humanidad no es la maldad, es la ignorancia. Y por desconocer no me desarrollo. Y no me desarrollo porque todo es que me da miedo. Supuestamente trato de demostrar que soy una persona que toma las precauciones. Pero mentira, me estoy encubriendo, me estoy ocultando simplemente por no esforzarme. ¿Se entiende? Entonces, nuestro propósito es siempre desarrollarnos. Pues por decir así, ahorita mientras me toca compartir con ustedes, es una lucha personal que tuve porque me daba mucha pena. Si se me dije yo trababa la lengua, si me equivoco, cuando me di cuenta que tanto mi hermano como yo, como cada uno de ustedes, pasa por esta etapa, pues me va a entender si alguien se equivoca. ¿Y qué voy a hacer? Como hacemos naturalmente cuando no hemos afilado nuestros talentos, es criticar. Es señalar cuando nuestras escrituras nos han enseñado tener empatía, poder comprender, poder aplicar justamente uno de los talentos. ¿Y cuál es? La comprensión. Así que si alguien a mí me critica, yo puedo comprenderlo hoy por hoy. ¿Por qué? Porque yo estuve en esa posición. Digo, y todo el mundo tiene miedo a hablar, miedo a expresarse, miedo a cometer errores, pero todo eso se supera cuando sales de pensar en ti mismo. Y yo creo que esa es la enseñanza, porque la persona que tenía un talento solamente se dedicó a pensar qué me pasaría si yo pierdo esto, mejor lo protejo. ¿Qué me pasaría? Yo lo que voy a hacer es solamente, todo su razonamiento
podría haber estado solamente pensando en sí mismo. Pero diste un ejemplo hace poco, hey, tenemos responsabilidad con todas las otras personas. Entonces la persona que tiene responsabilidad con otras personas sale de pensar en uno mismo, en sí mismo, y empieza a pensar allá y ahí te das cuenta que sí, me sale más, quedo más tranquilo si no tomo riesgo, y por miedo no enfrento ese miedo, pero igual yo voy a estar ahí y alguien me va a ayudar, algo voy a estar, voy a tener comida, voy a poder respirar y me acomodo a donde estoy. Pero estás pensando en ti mismo. Claro. Y al pensar en ti mismo solamente lo estás haciendo desde la manera material y física, porque ni siquiera estás pensando que dentro de ti hay una energía divina infinita que es el Creador, que es Jesús, y esa presencia tú la estás desperdiciando. No estás accediendo a ella, no estás pidiendo que vaya contigo a enfrentar eso, porque eso te va a permitir vencer esos miedos, tomar esos riesgos y poder entonces desarrollar tu propósito. Que es la idea que pienses en ti, pero desde otro ángulo ahora. Claro que sí. Ahí está el secreto. Y es paradójico, ¿no? Y lo bueno de esta parte que usan la palabra talento, porque el talento también es el don que uno tiene. En ese caso era como el dinero. Nosotros a veces, no, a veces no, siempre y sobre todo en la actualidad, ponemos el tiempo y el dinero como medida paralela. Cuando tenemos un talento que se nos da, pero por decir, estamos trabajando para alguien, si no me paga más o no reconoce mi talento, yo me abstengo de dar un poquito más, aunque yo sé que puedo darlo. Esa es una forma de esconderse. ¿Por qué? Porque ese momento, si tú desarrollas tu talento como la persona que le dieron 20 cajas y después hacía 80 más que los demás, créeme que su realidad va a cambiar porque no le va a seguir pagando lo mismo, no va a darle la misma responsabilidad o incluso él mismo puede salir y formar su compañía y poner eso porque esa es la habilidad que él desarrolló el talento. Entonces muchos de nosotros a veces por estar comparando lo que nos dan externamente y o el tiempo o el dinero, nos limitamos. Entonces, ese limitarnos hace que no desarrollemos nuestro talento, no desarrollemos nuestros dones, no accedamos a mayor información y a otras realidades que después te permitan con eso hacer muchas cosas grandes. Pero lo hiciste por estar calculando, por estar con miedo. Y ese miedo, y como lo repetimos cada vez que, o por lo menos yo lo repito cada vez que veo, porque es una información que me llegó. Que cada vez que uno siente miedo, siente temor, siente duda, estás desconectado del Creador. Mentalmente puedes decir que yo soy cristiano, yo soy católico, yo creo en Jesús, yo sé que Jesús, Él es mi Dios, pero si no accedes a Él, estás teniendo solamente algo de mente y lo estás viendo afuera, lo estás viendo lejos, lo estás viendo que no, estás pensando que estás lejos, pero estás asintiendo con todas tus acciones de que no está contigo. Hay un tema muy importante, ¿sí? Estás con el cómo no. Estás con aquella parte de no avanzar. Por ejemplo, cuando daba el ejemplo de aquellas cajas, yo estuve por buen tiempo allí. Tuve otro tiempo donde me tocó cosechar café con los indios, tuve otro tiempo en llenar bolsitas de tierra con el MIDE, en Renar, estas cosas que eran del gobierno, donde... los plantoncitos. Sí, exacto, para los plantoncitos que hacía. Entonces, trabajé todo eso porque me enseñaron a trabajarlo. No era la especialidad mía, luego me desarrollé en otras áreas de la cual vivo hoy por hoy. Y pues sí, dije, bueno, por aquí es algo porque en realidad es donde viene esa parte importante. Pregúntese siempre, ¿qué es lo que a usted le gustaría hacer aunque no le paguen? Exacto. Y es una pregunta que yo me hice, sí, y pues me dediqué a ese tiempo y hoy por hoy no solamente disfruto mi entorno, me siento chévere cada vez que hago lo que me gusta hacer, sino que hay personas que me pagan por hacer lo que a mí me fascina hacer. Entonces, esa fue llámese un talento, una habilidad que desarrollé de la cual me siento completamente satisfecho porque mientras lo hago no solamente conozco el mundo, conozco diversas personas, sino que de esa manera le digo al Creador, gracias por esta habilidad que me diste, aquella parte que gozo día a día donde me permite conocer, viajar,
Pero mientras lo hago, también me hacía una pregunta. ¿Será que a Dios le gusta esta profesión que estoy haciendo? Y como ya yo sé, y así lo pienso, que Dios es amor, pues Dios a través de lo que hago me está diciendo, si lo amas, me amas, ¿no? Entonces, esa es la manera de desarrollar cada una de las habilidades que todos ustedes, al igual que nosotros, tenemos. Y esa es si no es la más importante forma de agradecer a Dios, es la mejor, la de agradecer a través de las acciones con lo que hacemos y con la felicidad que eso nos produce. Usted puede orar, sí, usted le está agradeciendo a Dios, pero si su oración no va conforme a su actitud, usted no lo refleja a través de ese gozo y de esa pasión que usted verdaderamente está haciendo, como que no hace buen clip. Y como acaba de decir mi hermano Humberto, la mejor manera, se lo digo yo por conocimiento, la mejor manera de decirle a nuestro Padre, gracias, es que usted disfrute lo que hace. Y vámonos con eso, Asael, porque yo creo que es un punto importante el agradecimiento, no solamente de palabras, sino de acción. Y vamos a agradecerle con una oración de agradecimiento por estas acciones que tanto nosotros tomamos para compartir y ustedes se toman el tiempo para poder vernos un momento y acompañarnos en este camino que es de crecimiento. Y sobre todo, Asael, que ya en este tiempo no es necesario que alguien más te haga la conexión con Jesús. No, la tienes directa. La tienes directa, no es necesario que nosotros te hablamos de nuestra experiencia, de esa experiencia, pero que es única y personal. Y ustedes también deben de vivenciarlo. No es si alguien te dice que tú tienes que hablar conmigo para poder ver qué mensaje o qué es lo que quiere decirte el Creador, ya no estamos en esos tiempos. El tiempo es que tomes la decisión, tomes el riesgo de conectar directamente con el Creador y hacerle caso. Agradecerle y hacerle caso, porque hay definitivamente que va a cambiar tu vida y a veces el cambio nos asusta y ese es el talento que no queremos acceder, ¿no? Claro, porque estamos a veces es mejor que otro tenga la responsabilidad y bueno, pues él me dice y entonces por ahí voy y es más sencillo. Pero porque en esa conexión nosotros vamos a cometer errores, vamos a pasar transformaciones que no va a ser muy cómodo, pero ese es el camino de Jesús y siguiendo eso nosotros vamos a poder conectar directamente y sobre todo aprovechar esos dones y no desperdiciarlos. Por ejemplo, lo que acaba de decir mi hermano, si usted comete un error, que no le caiga la culpa. El error véalo como una enseñanza para que no se vuelva a repetir. Y de esa es nuestra idea. Recuerde que aquí le damos palabras no de motivación, sino de transformación. Estas enseñanzas quedarán colgadas en nuestras redes igual, para que usted, si algo le hizo clic y algo que usted quiera volver a verlo, entre a nuestras redes para que la pueda ver en lo que es la parte de la retransmisión. ¿Cierto? Así Entonces, despidamos este momento y le damos gracias nuevamente. Amado Dios de los cielos, gracias por permitirnos compartir a esta comunidad y a todas aquellas personas que nos verán aquí y en cualquier lado del mundo, que estas palabras puedan llegar directa a su corazón, que hagan un efecto boomerang, es decir, que den vuelta y vuelta y vuelta hasta que le llegue a atinar el mensaje, porque las mejores verdades están frente a nosotros. El tema es que lo vemos de manera inversa. Padre, síguenos dando el gozo, la fuerza, pero sobre todo esa transformación única e indiferente cuando estamos con usted, porque no hay nada más hermoso que estar en sus caminos y seguir sus directrices. Llévanos con bien a nuestros hogares, al trabajo, a todos aquellos que tendrán diferentes rutas y gracias por acompañarnos y bendíceles, oh Dios de los cielos, y que nunca más seamos los mismos, sino transformados como lo dice su palabra. Gracias por ello. Amén y amén. Amén, amén y amén. Los esperamos en otro capítulo de Emuná Internacional. Así es.